una diputada que ha demostrado temple en el camino, ¿verdad? Una diputada que es primera legislatura en la que participa y ha demostrado mucha calidad en su trabajo, mucho profesionalismo y mucho arraigo con un buen sector de la población salvadoreña. Cuéntenos un poquito, Claudia, para conocerla sobre su hoja de vida. Como no, gracias, Dani. Bueno, tengo 34 años, soy abogada, también he estudiado ciencia política en El Salvador. Eh, Trabajé durante 12 años en la sociedad civil, fui investigadora, coordinadora de proyectos de formación, sobre todo para jóvenes, también proyectos de investigación, proyectos de apoyo a organizaciones sociales que deseaban tener más incidencia en los temas que estaban defendiendo. Trabajé 12 años también, fui activista en temas de lucha contra la corrupción, el tema de la rendición de cuentas, la transparencia es una de mis pasiones. También, como les digo, fui activista y líder de algunas iniciativas ciudadanas que buscaban exigir ya desde gobiernos anteriores realmente que quienes tenían el poder rindieran cuentas y dieran explicaciones de cómo usaban el dinero y cómo usaban el poder que la ciudadanía les había dado. También participé en muchos proyectos que impulsaban que los jóvenes se involucraran más en los asuntos de su comunidad. Estos proyectos fueron no solo a nivel de El Salvador, sino de toda Centroamérica, desde Guatemala hasta Panamá. Enseñando aprendí mucho y me convencí de la necesidad de participar, de involucrarse en la política incluso. Y fue así como me convencí de que era necesario también meterse a donde se tomaban las decisiones. Y poco a poco fui dándole forma a un proyecto, digamos, personal, pero también colectivo, de que también gente que venimos desde la ciudadanía, que venimos desde la sociedad civil organizada, pudiéramos estar en lugares donde se influye en las decisiones directamente. Por eso, pues, en el 2019 decido meterme ya de lleno, dejar ese rol exclusivamente en la sociedad civil y meterme en política partidaria. Después de 12 años de ese trabajo, pues doy ese paso y me involucro en el partido Vamos, me meto a trabajar en el partido Vamos, buscando fortalecer desde ese trabajo y en conjunto con otros ciudadanos, otras ciudadanas que ya estaban formando parte de ese proyecto, la apuesta de participar en las elecciones legislativas y municipales del 2021. Y ahí fue que ya me involucré como candidata a diputada por el departamento de San Salvador y pues poniendo a disposición del pueblo salvadoreño pues esa hoja de vida, ¿verdad? Esa experiencia en temas de desarrollo como el tema de comercio exterior, temas medioambientales, derechos de las mujeres, derechos laborales, temas relacionados con la democracia, la lucha contra la corrupción, toda esa cantidad de temas en los que yo trabajé durante 12 años, pues poner esa experiencia a disposición desde el cargo de diputada. Y pues ahí estamos actualmente, gracias a Dios, por voluntad de Dios, pero también por voluntad del pueblo salvadoreño, ejerciendo un rol en un momento complicado, realmente complicado de la historia democrática de El Salvador. Y creo que nos hemos distinguido por representar a aquellas personas que no están de acuerdo, claro, con todo lo que pasó en el pasado, ¿verdad? Con todo lo que sucedió en nuestro país, pero que tampoco ven una alternativa real en la forma en la que se está gobernando actualmente. Y ahí estamos con ese rol, ¿verdad? Como lo llamamos de oposición, pero no es oposición de bloquear, de desgastar por desgastar, de oponerse por oponerse. Es un rol de oposición que es una forma de hacer que la democracia también funcione, de poner un contrapeso, de pedir explicaciones, de pedir cuentas, de hacer las preguntas incómodas que nadie se atreve a hacer, pero que todo el mundo está pensando, ¿verdad? ¿Y cómo van a pagar esto? ¿Y a quién le dieron ese contrato? ¿Y por qué están quitando estos controles? ¿Cómo va a beneficiar realmente esto a la gente? Entonces, eso es un poco lo que puedo decirle también, pues, en mis años mozos,
en mis años de juventud también me El involucré. año pasado. Bueno, hace poquito, ¿verdad? Me involucré en movimientos juveniles, ¿verdad? De la Iglesia Católica, movimientos de jóvenes que buscábamos también ayudar en comunidades vulnerables a otros hermanos salvadoreños, también buscando hacer una diferencia de ese ámbito y llevando esos valores también de solidaridad, de amor al prójimo, de búsqueda de la justicia, de la verdad, pues al ámbito de mi trabajo profesional. Y ahí estamos actualmente. Realmente creo que haciendo un trabajo con amor, con compromiso, con dedicación, con mucha dedicación, tanto su servidora como el equipo que me acompaña en la Asamblea Legislativa, buscando eso, representarles y convencida de que la forma mejor de hacer política es escuchar las necesidades, porque ahora tenemos un gobierno que se ha cerrado, ¿verdad? Se ha cerrado en un proyecto, en imponer una agenda, en que nadie más tiene derecho a opinar. Yo creo que la política debe ser lo contrario, construir junto con otros, escuchar, y qué importante escuchar también a los salvadoreños que viven en el exterior. Más del 30% de los salvadoreños viven en Estados Unidos y tienen necesidades específicas y tienen unas historias específicas y tienen algo que decir. Y también es importante que quienes representamos el voto popular también representemos esas necesidades y esas voces. A eso quiero llegar. La bancada oficialista y sus allegados, no vamos a decir cuáles partidos, ¿verdad? Ellos dicen representar a los salvadoreños y representar un mandato, y en nombre de ese mandato imponen leyes inconsultas a la ciudadanía que tocan a veces de fondo el mismo sistema económico, como por ejemplo la ley Bitcoin, o como sí, por ejemplo las leyes que tocan los derechos fundamentales como el régimen de excepción, por ejemplo, sí, ¿verdad? Sí. Pero Claudia Ortiz es una diputada de minoría. Sí, claro que sí, a mucha honra. Va, de minoría. Entonces, representando un sector poblacional, digamos, que le dio la confianza a una alternativa distinta al oficialismo. ¿Cómo se siente usted como diputada representando a ese otro sector que ahora está en desventaja? Sí, bueno, realmente la bancada oficial es muy insistente en decir que ellos representan el mandato del pueblo y que eso les da permiso de hacer cualquier cosa sin escuchar a otra parte del país, a otros que pensamos de una manera diferente, que ellos pueden hacer eso sin negociar nada, ¿verdad? Porque tienen cheque en blanco prácticamente, y eso no es verdad. Es verdad que han tenido el voto popular de una manera mayoritaria, eso no se puede negar y eso se les acepta, pero ese hecho, ese mandato no es un mandato que es incondicional, porque el mandato que se les ha dado está condicionado a que lo que se haga esté en el marco de la Constitución, de los principios democráticos, de los derechos humanos, del cuidado de los fondos públicos. Entonces, si bien se llega al poder de una forma democrática, y eso no se puede negar, igualmente su servidora llegó de manera democrática y legítima también, totalmente legítima al cargo que estoy en este momento ejerciendo, pero también el poder tiene que ejercerse de forma democrática, no solo llegar de forma democrática, ejercerlo de forma democrática, porque si usted está ejerciendo luego un poder en contra del mandato que tuvo y en contra del sistema democrático que le llevó ahí, entiéndase principios, ¿verdad? Entonces está yendo en contra de los principios que le pusieron en esa posición. Entonces el mandato es legítimo de origen, pero en la medida en que se van tomando decisiones que afectan los intereses de quienes le colocaron ahí, entonces empieza a desgastar esa legitimidad.
y al punto de los 3 años, cuando va a pasar su rendición de cuentas mayor, que es con el pueblo le va a decir si usted cumplió o no cumplió. Esto es si se respeta también el sistema electoral y su integridad, ¿verdad? Entonces, por eso también los salvadoreños en el exterior son parte de esa patria, ¿verdad?, que todos queremos construir. Y es importante también que estén informados, y por eso agradezco el espacio, que estén informados de lo que pasa también en El Salvador, de las decisiones que se están tomando, más allá de la propaganda gubernamental que está ocupando de forma descarada nuestros impuestos para pintar una imagen del Salvador que no es del todo real, ¿verdad? Y yo creo que más allá de la publicidad, que es muy fuerte, pero también la realidad está llegando. Y hay muchas personas que están reflexionando. Esto no fue por lo que votamos. No votamos para que hicieran leyes que les permitieran contratar y hacer cárceles, por ejemplo, sin ningún tipo de control, ¿verdad? No votamos para que se repita la historia de gobiernos anteriores de falta de transparencia y de corrupción. No votamos para que estén abusando de los jóvenes y de personas inocentes, diciendo que son una casualty, ¿verdad? Que son estamos hablando de vidas de inocentes que están perdiéndose como daños colaterales de manera injustificada. Las mismas madres, óigase bien, que recibieron en la pandemia una ayuda de bolsa de alimentos y que les ayudó en ese momento, esas mismas madres se están llevando a sus hijos de manera injusta y algunas se los están devolviendo muertos. Algunas no saben ni dónde están ni cómo están sus familiares. Y todo eso se está haciendo legalmente, ¿verdad? Una ley Bitcoin que lo que está permitiendo es un esquema de corrupción que nunca antes habíamos visto. Entonces todo eso es importante que lo veamos. Y por otra parte también, que nos empecemos a preguntar si esto es lo que queremos para el país. Y si no es así, ¿qué es lo que queremos para nuestro país? ¿Qué queremos construir? Y los hermanos que residen fuera de nuestras fronteras también deben ser parte, y son parte de ese proyecto, porque son uno de los sectores que más se ha movilizado, que más se ha pronunciado, que más ha luchado y que actualmente está muy activo, viendo nuestro pulgarcito y tratando de también aportar a que salgamos adelante, pero consideramos que debe construirse un proyecto diferente, ¿verdad? Usted se me ha adelantado en algo que iba a tocar más adelantito, la diáspora. Muestra en lo que expresa un interés por incluir a la diáspora de alguna manera. Todos los candidatos presidenciales y muchos candidatos a diputados, alcaldes, han venido a la diáspora, han hecho eventos con la diáspora, pero pasado la elección se olvidan. De hecho, recientemente los diputados de Nuevas Ideas han estado haciendo visitas con grupos afines a su partido político, que yo digo no es algo en lo que usted tiene que estar de acuerdo. Qué bueno que ya parece que ese asunto está controlado, porque había una manipulación queriendo hacer ver que el voto electrónico es lo que la diáspora quiere, cuando solamente ha sido un punto de vista expresado por diputados oficialistas en reuniones con simpatizantes del partido oficial. Entonces, sí, vamos a aterrizar en la pregunta. Claudia Ortiz, usted tiene 1 año de ser diputada, ¿verdad?, en la Asamblea Legislativa. ¿Tiene usted iniciativas? ¿Tiene usted algunas propuestas? ¿Tiene usted algún plan de trabajo para incluir a la diáspora en lo que usted puede hacer desde su posición como diputada? Sí, claro que sí, y estamos justamente en eso, ¿verdad? He estado hablando de que es necesario generar un proyecto alternativo a lo que nos está gobernando. Y para poder generar ese proyecto alternativo, no necesariamente solo vamos a venir a imponerlo y yo voy a decir, esto es lo que tenemos que hacer, porque si no estaríamos repitiendo el mismo esquema.
Actualmente nos encontramos dialogando y conversando con diferentes sectores. Todas las iniciativas que he presentado han sido acompañando a otros sectores o en conjunto construidas esas iniciativas con sectores de la sociedad. Creo que justamente necesitamos seguir escuchando, escuchar y seguir escuchando, y próximamente estaremos, ¿verdad?, dialogando con miembros de los salvadoreños que se encuentran, o representantes o gente que ha impulsado, ¿verdad?, los derechos de las personas salvadoreñas fuera de nuestras fronteras. Y creo que a partir de ese diálogo, de ese acercamiento, podemos construir justamente esas iniciativas que necesitan. Sabemos que si presentamos cualquier iniciativa en la Asamblea Legislativa, el resultado que vamos a tener, lamentablemente, por lo que hemos visto en este año, es que no lo van a tomar en cuenta, no lo van a procesar y va a resultar una ley, ¿verdad? No va a entrar ni siquiera en análisis. Entonces, consideramos que es justamente la necesidad de escuchar y construir un proyecto que tenga unas características bien integrales para poderlo impulsar con la fuerza de quienes abanderan esos temas. El partido Vamos es un partido que nace también con salvadoreños en el exterior. Gran parte de los fundadores del partido Vamos han sido salvadoreños radicados en Estados Unidos, el mismo secretario general también, alguien que tuvo que emigrar por razones de la violencia durante el conflicto armado y llevó a cabo sus sueños en Estados Unidos, pero regresó también todo ese bien a través de diferentes proyectos de ayuda social y a través de impulsar un proyecto como Vamos en el ámbito político. Entonces, más allá de iniciativas de ley concretas, puntuales, estamos velando, ¿verdad?, por la integridad del sistema electoral para que el derecho a los salvadoreños que están fuera de votar realmente no sea instrumentalizado como un arma de fraude electoral, no sea instrumentalizado también, sino que realmente se les conceda un derecho efectivo de tener elecciones limpias, transparentes, competitivas. Y creo que también es importante que sigamos escuchando a aquellos, ¿verdad?, y las historias de vida y las realidades que se viven, porque el fenómeno de la migración y lo que va después, lo que se vive después de la migración, también es importante tenerlo en cuenta. En ese contexto, sabemos que el oficialismo está impulsando el voto electrónico, voto con el que yo personalmente, como abogado y como alguien preocupado por la democracia en mi país, no comparto en este momento, no estar en contra per se, ¿verdad? Pero, ¿cuál es su postura con respecto a ese, no sé, proyecto de ley? Si usted conoce las especificidades de la propuesta o ya un hecho de voto electrónico presentado por la bancada oficialista. Sí, realmente este tema es bien delicado, porque cuando uno va a ejercer su voto, espera que sea secreto, ¿verdad? Y que el sistema que procese ese voto, sea cual fuera ese sistema, esté vigilado por diferentes partes, porque a partir de la desconfianza, todas las partes involucradas en ese proceso electoral se vigilan unas a otras. Así está diseñado nuestro sistema, que es uno de los sistemas electorales al momento actual más estables de América Latina. El problema con un voto electrónico por internet justamente es que no se puede garantizar la secretividad del voto, porque hacer una plataforma electrónica es fácilmente rastreable quién emitió esos datos, ¿verdad? Ese voto, esos datos informáticos. Y al mismo tiempo, también la posibilidad de auditar el sistema, que es un sistema informático, cabe en menos personas. Hay menos personas capacitadas para hacerlo. Países que han adoptado votos electrónicos por internet o con esas características, buscando una innovación, luego
han visto esta situación y han tenido que dar marcha atrás en esto, porque no garantiza la integridad del sistema electoral. Entonces deben haber otras maneras de hacerlo, de garantizar para que todas las partes involucradas puedan tener la garantía de que esos votos van a ser procesados de forma correcta, de forma transparente, de forma democrática, que se va a salvaguardar la secretividad de ese voto, ¿verdad? No. Y por un lado también facilitar el ejercicio de ese derecho, pero formas de hacerlo hay muchas, ¿verdad? No deberíamos estar buscando la manera que garantice menos transparencia y menos secretividad, sino la manera que se garantice de mejor forma el ejercicio de ese derecho. Yo comparto con usted que no es lo más ideal y no deberíamos prestarnos a que, bajo la apariencia de un avance en el sistema electoral y de garantizar derechos a los salvadoreños en el exterior, se esté fraguando también un momento ideal para tergiversar los resultados electorales en 2024. Nos están comentando en un space de Twitter, esto se está transmitiendo también vía audio por Twitter en space. Un saludo a la comunidad de Twitter también. Y bueno, dice alguien ahí que el artículo 3 de la ley del voto en el exterior se refiere a usar documentos vencidos. Incluso hablaba con la licenciada Ruth Eleonor López en un programa de esta semana que esa ley del voto en el exterior también contempla usar documentos que no sean necesariamente el DUI. ¿Para ustedes sospechoso? Por supuesto que es sospechoso. Porque hay algunos documentos que se permite utilizar ni siquiera tienen foto, o hay como la partida de nacimiento, por ejemplo. Aquí debemos decir que es necesario que se genere un equilibrio adecuado entre facilitar el acceso al derecho de ejercer el voto, pero también de garantizar que va a ser salvaguardadas todas las medidas de seguridad para que la persona que ejerce el voto sea efectivamente quien dice ser, ¿verdad? Por ejemplo, el problema de una partida de nacimiento, hay personas que pueden tener 2 o 3 partidas de nacimiento. Un documento vencido también da espacio a situaciones irregulares. Entonces, más bien, si el Estado está invirtiendo una gran cantidad de recursos en emitir DUI, por ejemplo, se han aprobado leyes para facilitar la emisión del DUI en el exterior. Entonces, si vamos a invertir en eso, es para poner bases sólidas para un sistema electoral donde se incluyan más personas, ¿verdad?, que deben acceder al derecho, pero no debilitar el sistema y no meter dudas en el sistema. Debe ser todo lo contrario. Por lo tanto, una de los reparos más importantes de esa ley es justamente esa, ¿verdad? Es justamente esa. Y me parece que tampoco se ha logrado darle forma adecuada. La ley del voto en el exterior, que se aprobó el año pasado, realmente es muy vaga. Reconoce un derecho, pero no establece cuál va a ser el mecanismo. Esto es algo que debe trabajarse de manera muy pormenorizada, pero las características que tiene ahorita el oficialismo no permite una discusión seria, una discusión transparente, donde puedan participar los especialistas en temas electorales. Y es preocupante porque al final, como ya lo decíamos, la posibilidad de quitar un gobernante de cualquier partido, de cualquier cargo, que no ha hecho un trabajo adecuado, es a través del voto. Y es la última frontera que nos queda para poder garantizar la rendición de cuentas de quienes tenemos el poder. Como diputada de oposición, perfectamente conoce cuál es la postura del resto de diputados de oposición. No vemos desde la diáspora, o por lo menos yo no lo veo, ¿verdad? Usted me va a corregir la plana, que los diputados de oposición estén
comunicándose, o por lo menos que se perciba que están comunicándose a nivel público como un bloque alternativo al bloque oficialista, ¿verdad? Que en realidad el bloque oficialista se ha caracterizado por mostrar que no tiene iniciativa de ley y que no tiene tampoco tendencia al debate legislativo, y que los diputados no votan haciendo una reflexión individual, sino que votan por órdenes de CAPRES. Entonces, ¿qué pasa con los diputados de oposición? ¿Por qué no vemos ese actuar en conjunto? ¿Por qué no vemos esa comunicación entre ellos y ese mensaje sólido, ¿verdad? Fuerte, hacia lo que es la bancada oficialista y hacia lo que es el régimen del señor Nayib Bukele? Solo, o sea, perdone el diputado, porque solo vemos algunas voces por aquí, por allá, ustedes de las voces más visibles, pero no vemos el acompañamiento del resto de la oposición. Bueno, es de más decir que a nivel de partidos, el ala más tradicional de la política ha tenido un desgaste importante, ¿verdad? Sí hay comunicación entre los diputados de los diferentes partidos de oposición, sí estamos en comunicación de lo que acontece en la Asamblea Legislativa. Quizás ahora un poco más que antes, le diré antes quizás como era una situación bien nueva para todos, sin excepción, pues tal vez costó un poco, pero sí estamos en comunicación, creo que eso es normal, es necesario en un parlamento, es lo más usual, ¿verdad? Pero a ver, creo que el enfoque debe ser, en el momento que vivimos, el enfoque debe ser otro. La oposición no solo está en la Asamblea Legislativa, yo creo que la oposición sobre todo está fuera de la Asamblea Legislativa. La oposición no solo es partidaria, más bien la oposición realmente es social. La mirada tiene que ir, creo yo, no solo a platicar entre nosotros, entre los partidos. Eso ya se hizo antes, ¿verdad? Y realmente no funcionó. Los partidos entre nosotros no vamos a darle salida a eso. Los partidos, el partido Vamos y los demás, tenemos que dialogar con la sociedad, porque los partidos somos puentes entre la sociedad y el Estado. Tenemos un pie en la sociedad y un pie en el Estado, y debemos ser puentes, y ese es el rol original que nos ha dado la democracia, que a lo mejor no se cumplió de la mejor manera o no logró sus objetivos de la mejor manera. La fuerza está en la base social, que está descontenta, que está exigiendo cuentas, que está pidiendo justicia para los inocentes, justicia para las víctimas, justicia social también, que no se siga usando el Estado para enriquecer a una argolla de poder, sino que el Estado se ocupe para beneficiar y para proteger al más vulnerable y para generar las condiciones de prosperidad que la sociedad necesita para dar ese desarrollo. Entonces, cuando hablamos de que la sociedad debe ser la oposición y debemos, como lo que estamos haciendo en este momento, hacer esos vínculos, ¿verdad? Y también no solo virtualmente, sino también personalmente. Entonces, la diáspora, que no sé si a todos les gusta que se le llame la diáspora, he oído algunos que dicen que les gusta, otros que no, me encanta, ¿verdad? Es que no han leído Castellanos Molle. Va, está bien. Entonces, la diáspora es un sector social fundamental en el momento histórico que vivimos actualmente para hacer contrapeso. Yo creo que ya el momento en el que los gobernantes estaban haciendo lo suyo y los ciudadanos haciendo su vida aparte, esperando que de buena fe que todo estuviera bien en la cosa pública, eso ya pasó. Debe haber una comunicación permanente, constante, y la diáspora es parte de esa base social que vive una situación particular, diferente, con sus propias necesidades y con sus propias demandas, que también debe entrar en este diálogo con quienes estamos en los partidos para construir una alternativa y también para construir cuál va a ser la forma en la que vamos a pedir cuentas al poder. Quiero concluir de lo que usted está diciendo, corríjanme o confirmen,
de que más que diputada de un partido político, representando al sector poblacional que le dio su confianza, ¿verdad?, al emitir el voto a favor de que usted entrara a la asamblea, usted se considera más una diputada de la sociedad civil y que está interesada ahora en dar el segundo paso, es decir, trabajar con los salvadoreños que estamos fuera del Salvador. Así es decir, soy una diputada obviamente de mi partido porque digamos que mi marco de acción, como parte de mi marco de acción son los estatutos de mi partido, de mis principios. Mi lealtad al partido es a sus principios, a sus estatutos. Y todos los que estamos en el partido compartimos eso, ¿verdad? De que nos unen principios y estatutos, no la fidelidad solamente que a un dirigente, ¿verdad? Pero el partido en sí mismo también es un partido que reconoce la necesidad de que la sociedad civil ejerza un rol importante. Tanto es así, fíjense que el partido tiene una Secretaría Nacional de Asuntos de la Sociedad Civil, que yo soy la titular de esa secretaría. Entonces, tanto en sus estatutos, en su organización, en las relaciones que el partido tiene, en la representación que hacemos en la Asamblea Legislativa, en las personas que forman parte, la sociedad civil tiene un papel en la política que reconocemos como partido. Entonces, el partido quiere ser no un vehículo, porque un vehículo es un carro en el que uno se monta y después se baja, de la sociedad civil. No solo es un vehículo, queremos ser un catalizador para que la sociedad organizada, los movimientos, los sectores, también puedan encontrar una representación y puedan participar y podamos, mediante ese diálogo, construir el proyecto de país que necesitamos todos aquellos que estamos en descontento, en desacuerdo con lo que estamos viviendo actualmente. En Estados Unidos se registran cifras alarmantes de salvadoreños detenidos en la frontera. Sí. El año pasado fueron, si no me equivoco, ahí por 92,000 salvadoreños detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos. Si comparamos esto con los que entran vía aérea, con visa, con los que no pasan por la detención de migración, con los que van para otros países de destino, Europa, ¿verdad?, España, Italia, los que están allá en el continente europeo, etc. Estamos hablando de una emigración de salvadoreños alarmante en este momento en que se está vendiendo una retórica de que el país está en avance y que nos estamos convirtiendo en un Singapur. Pero por otro lado tenemos una narrativa del gobierno y de diputados oficialistas y de ministros del gobierno contra Estados Unidos y hablan de autodeterminación, etcétera, de que Estados Unidos no manda, que no somos patrio trasero, etcétera. ¿Qué piensa usted de esa narrativa? Las cifras que vemos de salvadoreños detenidos en la frontera sur, incluso de niños y niñas, ¿verdad?, que forman parte de esa cifra alarmante y que son de las cifras más altas que hemos visto en los últimos años, hablan justamente de un problema, y es que las causas estructurales de la migración no se han logrado resolver y continúan en nuestro país. Y continúan siendo el motivo por el cual la gente se va: la inseguridad, la falta de empleo, también actualmente el costo de la vida, actualmente también la crisis climática que vivimos y la inseguridad alimentaria también, y que soluciones como el Bitcoin no han logrado ni por cerca tocar esa problemática. Entonces realmente refleja que la migración sigue siendo la válvula de escape a la pobreza y a la marginación del pueblo salvadoreño en gran medida. Y digamos que la primera parte de mi respuesta a su pregunta es eso: las causas continúan y no han sido abordadas. Y no hemos visto una sola medida de parte de la administración actual que trate de tocar la estructura económica injusta que está generando esa migración.
No hemos visto una, menciónenmela si la conocen. Solo hemos visto, bueno, para empezar un plan económico sería ideal conocerlo, pero no tenemos ni eso. Vamos viendo parchecitos que van obedeciendo nada más a la coyuntura, al momento mediático de cada día, de cada semana. Cada 15 días de pronto hay una nueva iniciativa en la Asamblea Legislativa de tema económico, pero no hay un hilo conductor que nos diga este es el plan económico para cambiar la situación y frenar las causas que hacen a la gente emigrar. Y si eso no fuera suficiente, nunca antes las relaciones con el gobierno del país, donde está la mayor cantidad de salvadoreños fuera de nuestras fronteras, han estado peor. Obviamente parece un sinsentido y a la gente le preocupa. La gente puede apoyar a cualquier partido, pero no puede dejar de preocuparle que el presidente de su país esté peleando con el presidente del país a donde están viviendo. Que el presidente del país donde está su familia tenga una relación no debilitada, sino una mala relación, una relación de confrontación directa con el país a donde ellos viven, el país donde ellos trabajan. Y que además busca cerrar las puertas del país a la comunidad internacional y que permanentemente se está atacando. Y claro, lo que pasa es que el presidente y sus voceros también, cualquiera que le haga un señalamiento, una crítica, le ataca, o sea, ataca a la oposición. Bueno, eso es de esperarse, ataca al periodismo, ataca a las organizaciones sociales, a las ONGs. Y si también el gobierno de Estados Unidos le hace una crítica, un señalamiento, también lo va a atacar. Entonces esto es poner a una persona como prioridad y no a un país, ponerse uno mismo y su propio ego y su propio capricho como prioridad y no las necesidades urgentes y muy delicadas de quienes se están partiendo el alma trabajando afuera con mucho sacrificio y que han tenido que sacrificar demasiado para poder, digamos, salir adelante y sacar adelante a su familia. Entonces, no valorar, ¿verdad?, ese esfuerzo, ese sacrificio es un sinsentido y creo que debemos mantener buenas relaciones con todos los países que sea posible. Pero cuando tenemos el mayor cooperante, el mayor socio comercial, el mayor destino de salvadoreños en el exterior, creo que debe haber un especial cuidado y no aislarnos como nación a la comunidad internacional. Usted estuvo participando hace 2 semanas en Los Ángeles en un evento internacional con representantes, personeros de gobierno, con ONGs, con diferentes personalidades que vinieron a Los Ángeles a participar. ¿Cómo se llamaba este evento? La Cumbre de las Américas. La Cumbre de las Américas. ¿Qué rescata usted de su participación en ese evento? Porque lo que vimos fue a usted en una foto a la par de Norma Torres, por ejemplo. Sí, fue un evento muy interesante. Realmente no solo fue un evento, fueron una serie de eventos y reuniones en los que tuve la oportunidad de participar. Pude intercambiar con la representante Norma Torres de California, ¿verdad? Sí. Y yo le daba las gracias a ella, también le decía, representante, gracias realmente por alzar la voz por nuestro país, por los temas de corrupción. Y me decía, no, lo que pasa es que también tengo como congresista una responsabilidad de velar por los fondos públicos de mis votantes y que el dinero de los contribuyentes estadounidenses no se destine a países donde sus gobiernos no rindan cuentas. Entonces hay un interés compartido, ¿verdad? Ahí obviamente, que el dinero que se da para cooperación para nuestro país o el dinero que damos como contribuyentes al fisco no sea usado de forma incorrecta. También rescato de esa serie de eventos y reuniones que El Salvador no es el único que está atravesando
una situación delicada en cuanto a su democracia. Nicaragua es un espejo hacia el futuro preocupante y expresé mi solidaridad y pude abrazar a madres de presos políticos y de jóvenes que fueron asesinados por la opresión del gobierno de Nicaragua y ver la misma realidad y sufrimiento de madres que aquí están viviendo una situación parecida, más en el silencio, más por la situación que vivimos, pero que veo patrones parecidos, ¿verdad? También rescato el hecho de que en otras latitudes, en otros países de Centroamérica, hay otras personas, hay otros champions, como dicen, buscando hacer democracia, buscando restaurar o renovar, reinventar la democracia, pidiendo cuentas al gobierno, ya sea congresistas, miembros de sociedad civil, ¿verdad? Que buscan también vencer la impunidad en la que hemos vivido como países, vencer la desigualdad, hacer cosas por la crisis del cambio climático que tenemos. Pude hablar con una, digamos, congresista o senadora de Canadá, una mujer con origen peruano, pero que es una abanderada del tema de las energías renovables y de la agenda verde. Claro, Canadá tiene una apertura a esos temas impresionante y ver que todos estamos conectados, que todos dependemos de todos, de los esfuerzos de todos. Y también de las cosas más lindas que pude hablar con salvadoreños, Mike, con salvadoreños que residen en Los Ángeles, que trabajan en Los Ángeles. Yo, como decía en algunas otras entrevistas, esto tan curioso, ¿verdad? Que uno ve a la gente y dice, es salvadoreño, o sea, veo algo en su mirada, es salvadoreño, es salvadoreña y cabal. Que cuando uno les pregunta, ¿y usted dónde es? Ah, yo soy de Oriente, yo soy de aquí, de allá, ¿verdad? Pero son salvadoreños. Y conocer sus historias de vida, sus necesidades, qué es lo que hacen para vivir, ¿verdad? Tienen 2 trabajos, están o con residencia o están con TPS. Los salvadoreños que venían para acá, ¿verdad? A visitar a sus familias, algunos, o a salvadoreños que iban de regreso, que algunos que estaban en proceso de emigrar, entonces estaban ir y venir, otros que no podían venir por situación migratoria irregular. Y como en El Salvador, hablé con gente que apoya al presidente y hablamos de lo más, digamos, con respeto y con cariño sobre, bueno, qué es lo que ven a favor y yo decirles qué es lo que no veo tan favorable, pero escuchar, intercambiar. Hablé con gente que no lo apoya, gente que quiere un cambio de rumbo del país y que desea, obviamente, no regresar al pasado. Y quiero que eso ya, o sea, además está decir que no podemos regresar al pasado, ¿verdad? Eso ya no va a pasar, sino que quiere construir algo nuevo, algo diferente. Así que eso. Bueno, por lo que estoy oyendo, fue bien recibida por nuestra comunidad en Los Ángeles. No se ve en el actual gobierno una preocupación por la diáspora, sobre todo en lo que se trata de abogar por el estatus migratorio de los salvadoreños que todavía viven acá de manera irregular. ¿Usted pudo también recoger algunos datos al respecto? De hecho, en un intercambio que tuvimos con la actual embajadora en los Estados Unidos, surgió ese tema, ¿verdad? Realmente un poco de casualidad pude hablar con ella y indagar un poquito del tema del TPS, ¿verdad? Ese es un tema pendiente. Digamos que el cálculo de ella o la perspectiva es que se pueda renovar el TPS, creo que es muy importante, pero sobre todo también que se pueda empezar a trabajar por una alternativa más permanente. Y trabajar por una alternativa más permanente de permiso de trabajo para los salvadoreños, así como han tenido otras nacionalidades, ¿verdad? Creo que pasa por una buena relación, pasa por respetar los principios democráticos que son universales y que está de más decir que los demás países tienen el derecho en el marco de la
de la solidaridad y de la comunidad internacional, de decirnos, hey, El Salvador, ¿verdad? O sea, respete los derechos humanos, respete su constitución, respete las reglas democráticas. Y si nosotros en vez de acatar, no acatar, ¿verdad? Sino que pues, tomar conciencia en eso, hacemos berrinche y empezamos a dar patadas y mordidas y todo, ¿cómo vamos a poder ser primero tomados en serio en estos foros como la Cumbre de las Américas, donde había una oportunidad importante, por ejemplo, de poder abogar por temas como ese, ¿verdad? Porque sin duda sería importantísimo para los salvadoreños poder contar con mayor tranquilidad, y más ahora que hay tanto problema económico, ¿verdad? Aquí y allá, o sea, la inflación nos está estrangulando. Como yo digo, ya no compramos 12 tomates por el dólar, compramos 6 tomates por el dólar. El pan, todo está más caro. La gente ya está haciendo realmente de tripas corazón para poder llegar a fin de mes, y el tema obviamente de las remesas es un apoyo para las familias, pero también es necesario que haya cierta tranquilidad de quienes, como ya digo, se están partiendo el alma, ¿verdad? Y que son sostén de muchas familias, de muchos proyectos de vida acá, ¿verdad? De poder pensar, ay, no, ya lo van a saber si este gobierno va a poder, ¿verdad?, renovar o no. Yo creo que hay que abogar por esa salida más permanente, pero también trabajar en cooperación, en colaboración con el gobierno de los Estados Unidos por tocar las causas estructurales de la migración. Y sin duda eso pasa primero por un gobierno transparente y democrático que rinda cuentas y que use los recursos para las prioridades, no para los videos, la propaganda, para el Bitcoin, para el despilfarro, para las prioridades, para la comida de la gente, para construir ese sistema de primera infancia y sistema de protección a la niñez que ayer se aprobó en una ley, que yo voté a favor de eso. Sí. Pero tomando conciencia que la ley es la buena intención, pero no vamos a hacer nada sin los recursos, no vamos a hacer nada sin una adecuada coordinación y sobre todo sin los recursos, ¿verdad?, para pagar eso. Bueno, ya la vamos a ir soltando porque yo sé que tiene un compromiso. Un minuto sí, ya comenzó. Usted, ya para ir cerrando, ha mostrado ser una diputada de puertas abiertas, ahora que la Asamblea Legislativa es de puertas cerradas. De hecho, a mí me impactó el video donde usted muestra pinturas y otras obras de arte en la Asamblea, bien hermosas, pero a las que el pueblo no tiene acceso. Tenemos una Asamblea prácticamente que está en una burbuja en la que el pueblo es ajeno a entrar, ¿verdad? Y usted tiene toda la tendencia en contrario. Usted hace Facebook Live hablando de cuál es su postura sobre los diferentes temas legislativos y por qué va a votar o está reflexionando o no votar en la dirección que sea. ¿Cómo se siente usted como diputada sin la correlación legislativa, queriendo impulsar todos esos cambios? ¿Y esperaría usted que en el 2024 eso mejore? Sí, yo esperaría que eso mejore. Esperaría que eso mejore. ¿Cómo me siento? No es importante. A veces me siento normal, a veces me siento, digamos, preocupada, a veces, pero como yo me siento no es importante. Lo importante es que no se le está dando espacio a las propuestas que vienen de la gente. Yo soy un canal, nada más, pero hay propuestas que vienen de la gente, de las víctimas, de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones ambientales, de las organizaciones de jóvenes, de quienes dicen todo está más caro, el gobierno que haga algo. O sea, toda esa gente que está pidiendo y que a través mío se han logrado presentar iniciativas, a todos ellos les están diciendo, no nos importa. Es más importante la instrucción que nos den
que ejercer nuestro rol de diputados, de escuchar. Pero yo sí estoy aquí para escuchar, como dice usted, para hacer de puertas abiertas. Y vamos a repetir ese recorrido por algunos lugares de la Asamblea donde mucha gente no tiene la oportunidad de conocer. Incluso yo misma cuando estaba en sociedad civil, ahí estaba con pancartas afuera de la Asamblea de corrupción y no lo dejaban entrar a uno. Pero ahora que estamos adentro, mire, es ganancia, ¿verdad? Poco a poco, poco a poco. Ahorita yo estaba afuera protestando, pidiendo cambios, ahora, gracias a la voluntad del pueblo salvadoreño, estamos adentro. Para que lo sepa la gente lo que está pasando, para darle una voz a aquellos que tienen miedo de hablar, que tienen un familiar detenido injustamente y que se me acerquen y la gente me dice, diputada, mire, tengo mi familiar, ¿verdad? Esto, siga alzando la voz por los inocentes, gracias por hablar por los inocentes. Y vamos a repetir el ejercicio también y vamos a seguir haciendo pues más divulgación del trabajo y de lo que estamos haciendo. Y esperaría que en 2024 ese espíritu democrático salvadoreño, que yo creo que sí es muy fuerte, pueda dar más espacio a quienes venimos de la sociedad, que estamos dialogando con la sociedad, y darle más oportunidades a gente nueva, fresca, realmente nueva en política, no reciclada, para que podamos también representarles y para que podamos hacer un contrapeso mayor a lo que estamos viviendo ahorita. Enorme el trabajo que hay que hacer, encomiable pues lo que usted está empujando desde lo que puede, ¿verdad? Desde lo que le permite el sistema y lo que le permite la correlación en la asamblea. Créame que yo no voté por usted porque yo voto en San Miguel, pero me siento representado por usted, aunque no le digo, gracias. ¿verdad? No es de mi jurisdicción. Sí. Un llamado a la diáspora en el sentido en que usted lo tome a bien para que ya la dejemos ir a su próxima reunión. Como no, de verdad, gracias Dani, gracias por el espacio. Pues el mensaje es que sigamos conversando, que dialoguemos, que nos escuchemos, que construyamos. Vamos a lograr, digamos, poner un freno a los abusos que estamos viendo si nos unimos, si construimos juntos y si le ofrecemos a la ciudadanía un proyecto diferente, más concreto, más con justicia social, con democracia y que podamos fortalecer un movimiento pro democracia en El Salvador y que bueno, cuenten con su servidora, ¿verdad? Para eso y sigamos encontrándonos y conversando porque así es como se construye país.